Bueno, la factura electrónica se implementó hace bastante tiempo. En realidad se comenzó a implementar para diversos rubros, como ser el rubro lácteo. Fueron implementando el rubro de la leche, por ejemplo. Las liquidaciones de leche ya empezaron a ser electrónicas hace un tiempo, y poquito a poquito se fue metiendo en el resto de los contribuyentes. ¿Cuál será la importancia o el beneficio para AFIP de la factura electrónica? Que bueno, uno al emitir este tipo de comprobantes está de cierto modo avisándole a AFIP el monto de la facturación de ese día. Por ende, AFIP hará un estimativo mensual y un estimativo anual. Entonces así nos controla y sabe cuánto realmente es el monto que estamos facturando. Y además, otros temas por los cuales se ha implementado es para, eh, digamos, ayudar un poco al medio ambiente, no imprimiendo tanto papel, pudiendo enviar la factura de forma cómoda por email, y también para agilizar la comercialización. Imagínense que para que me paguen una factura yo debía enviarla de Villa María a Rosario, por ejemplo, y demoraba, iba el transporte con el remito, la factura, etcétera. Ahora, antes que salga la mercadería, yo ya puedo enviar la factura y agilizar los pagos. Es decir, la puedo cobrar antes porque el comprador ya va a estar interiorizado de la factura que le hemos emitido, el monto, los conceptos, y nos la va a poder pagar en transferencia, cheque o cualquier otro medio de pago habilitado, esa factura, para cancelar la deuda de forma bastante rápida. Es mucho más simple, incluso uno dice estoy en el medio del campo, no tengo una PC al lado. Bueno, con el celular, mientras tenga acceso a internet, va a poder realizar la factura. Fíjense qué loco, algo tan eh, rudimentario como era llenar un papelito, poner el carbónico, no saber qué poner en cada campo, estar consultando incluso los números de los códigos de cada producto. Era bastante tedioso. Ahora con el celular quedan guardados todos los quits, nuestros clientes, los códigos, los conceptos, los valores. Es bastante automático. Emitimos la factura con el celular y la enviamos vía WhatsApp, mail, como querramos. Es un formato PDF que no es obligatorio imprimirlo, así que es algo bastante bueno. Incluso a los contadores nos facilita bastante la tarea, mucho diría yo, porque antes el cliente debía entregarnos la factura, alcanzarla al estudio, siempre se olvidaba, faltaba una, había facturas, ¿por qué no? Como pasa con los materiales de estudio, todas manchadas con café, con mate, llena de, por ahí, facturas de taller llenas de grasa, y este tema que era poco legible los montos, o se acaba el carbónico, por ejemplo, y uno lo utilizaba hasta más no poder, entonces los números prácticamente no se veían. La factura electrónica, el contador con la clave fiscal, ingresa al sitio de AFIP y descarga todas las facturas del periodo que quiera. Algo bastante simple, rápido, que agiliza la tarea también del contador, como decía. Es bastante bueno el tema de la factura, y a su vez AFIP nos controla, obviamente, el deber de ellos y la obligación nuestra cumplir, que estemos facturando lo que realmente corresponde. Esto también elimina o recorta un poco las facturas apócrifas. Son estas facturas que se imprimen de forma ilegal, ya sea lo puedo hacer hasta en mi casa con una impresora, y eh, elimino un poco esta gran evasión que podía existir con el tema del IVA y estas cositas. Así que es bastante cómodo esto de la factura electrónica. Ha sido obligatoria para casi todos los contribuyentes. Sepan que de la categoría F en adelante de los monotributos ya es obligatoria.
solo quedaron fuera de la A a la E, por ende el año que viene muy probablemente, o el otro, si se adecua, a lo mejor no, todos estaremos obligados a emitir factura electrónica, ni habla los responsables inscriptos, que ya están obligados. Los únicos que no están obligados aún, que está bien, son aquellas personas que venden puerta a puerta. Por ejemplo, no tengo local comercial, presto un gasista, por ejemplo, presta los servicios no en su domicilio, sino en el domicilio del cliente, y le emite, como al no tener ahí una forma de emitir la factura electrónicamente, la hace a través de la factura manual. Al principio parece difícil, la gente le tiene miedo, pero los contadores siempre habilitamos un simulador, algo bastante bueno, donde aquellos contribuyentes pueden probar, digamos, jugar con la factura, que no va a emitir obviamente una factura real, sino es una simulación que podemos hacer para cuando queramos, para practicar también cuando queramos hacer la factura, confeccionar la factura real. Esto se hace desde la clave fiscal. Uno ingresa al sitio de AFIP, pone su quit, su clave fiscal, que si no la tiene debe acercarse al organismo de AFIP para solicitarla. Ingresa a un servicio que se llama comprobantes en línea, que ya está habilitado. En el caso de que quieran probar este simulador, deben pedirle a su contador o habilitar el servicio que se llama comprobantes en línea simulador, o sea, para que lo podamos diferenciar del otro. Ingresamos y lo que podemos hacer en el sitio es consultar las facturas que ya hemos emitido, agregarle un logo preimpreso, alguna leyenda en la factura. Por ejemplo, los contadores agregamos la matrícula, los abogados, los psicólogos, etc. Y el botón para generar la factura, el más importante. Y cuidado, sí, digo que hay que tener, porque hay que tener ojo, más bien, con la ley del monotributo, que uno al hacer la factura no se la sabe de memoria, porque es un contribuyente, los contadores han estudiado para eso, y siempre hacemos hincapié en un paso en particular, que es el de consignar si lo que estamos facturando son productos o servicios. ¿Por qué esto? Porque si nosotros estamos inscritos en una actividad de servicio, por ejemplo, servicios profesionales, y yo me confundo y cliqueo productos, como si yo estuviera vendiendo bienes, AFIP lo que puede hacer, tiene toda la facultad de hacer, más allá de que lo podamos subsanar después del error, es excluirnos del monotributo por haber facturado o vendido algo de lo cual no estamos permitidos. O sea, yo vendí un bien y en realidad estoy inscrito como prestador de servicio, o viceversa. En eso es donde más hay que tener cuidado. Así es. Y luego los otros datos son simples: consignar la fecha, que puedo retrotraerme unos entre 5 y 7 días, es decir, yo hoy puedo hacer una factura con fecha 1 de noviembre, no puedo hacerla con 1 de octubre porque ya pasó mucho tiempo, pero en teoría me deja volver para atrás un par de días. Consignar el periodo en el que estamos facturando, en el caso que querramos. Por ejemplo, presté servicio durante todo el mes de octubre, bueno, voy a poner del 1 al 31, si vendí bien esto no hace falta. El detalle, son todos pasos que vamos salteando, el detalle de lo que estamos facturando, el monto, si la factura lleva IVA o no, y confirmar, nos devuelve la factura para enviar o imprimir en el caso que querramos. Bien, Mauri, preguntarte cuáles son los errores más comunes que tienen este tipo de facturación. ¿Te han llegado algunas consultas con respecto a eso? Sí, existen errores, por ejemplo, a la hora de elegir el tipo de comprobante. Muchos confunden entre nota de débito y nota de crédito. Esto no es lo mismo, son totalmente opuestas estos dos comprobantes.
por ahí errores en el tipo del contribuyente al cual estamos facturando. Por ejemplo, yo quiero facturar a la Municipalidad de Villa María, es un sujeto exento, y a lo mejor me confundo y cliqueo responsable inscripto. Sabemos que la municipalidad está exento de IVA, por ende es un sujeto exento, y cuando entreguemos esa factura nos van a decir esta factura está mal hecha, hace una nueva, lo cual significa hacer dos pasos: una nota de crédito para anularla y otra factura más. O sea, la última pantalla antes de emitir la factura nos muestra un resumen de todo para que controlemos y no tengamos que trabajar el doble. Siempre hay que saber todos los datos de la persona a la cual estamos facturando. Hay errores también en confundirse de solapas o campos donde rellenamos la información. He visto, por ejemplo, debajo de todo hay un campo en donde se llena en el caso que estemos practicando algún otro impuesto, por ejemplo, alguna percepción o retención de ingresos brutos, de IVA. Se utiliza más nada para eso y muchos se confunden y ponen el IVA allí, y el IVA se calcula automáticamente, solamente nos pregunta la alícuota, y por ahí ese tipo de confusiones que conllevan a realizar un doble trabajo, pero a lo largo las personas se van acostumbrando y van aprendiendo. Sí, existen tutoriales en internet para, bueno, para el que escuchó el programa de hoy, lo puede volver a escuchar luego eh, en la página. Y también la página de AFIP presenta un guía paso a paso de todos los pasos. Ahí no solo van a encontrar cómo hacer una factura, sino también cómo pagar mi monotributo, cómo generar un web, temas que ya hablamos, muy interesantes, con el paso a paso muy simple, muy gráfico, porque nos muestra print de pantallas para confeccionarla y no confundirlos. Son bastante explicativos. Y también usar el simulador este del cual hablé, que es muy interesante. Bueno, aquellas personas que tengan LinkedIn pueden verlo a través de mi canal, de mi perfil. No sé cómo se llama ese. Buscamos en LinkedIn Mauricio Saluso. Claro, exactamente. No, me quedaba cuando hace algún tiempo, bueno, indicaron que había que utilizar la factura electrónica. Muchos titulares de imprentas pusieron el grito en el cielo porque indicaron que esto iba a bajar a su clientela, y de hecho hay algunas imprentas que, bueno, al tener muchos de sus clientes con factura manual de alguna manera y que se pasan a la factura electrónica, quitó la labor. Entonces, bueno, dice, tenemos que rebuscarnos de alguna manera y demás. Entonces hubo allí como, de alguna manera, un conflicto que se generó entre AFIP y entre las imprentas, porque le quitaban trabajo, entre comillas. Así es, sí, he hablado con algunas imprentas y bueno, conversamos este tema cuando salió en el 2015 y supuestamente AFIP iba a darle la vuelta para que no dejaran de percibir esos ingresos enormes por la cantidad de factureros que se imprimían por cada contribuyente. De todas formas, además de tener la factura electrónica, la ley nos impone que tengamos un respaldo, una factura manual de respaldo en el caso que se nos corte la luz, que no tengamos internet, etc. En esos casos solamente podemos debemos, mejor dicho, confeccionar la factura de forma manual, para lo cual debemos tener un talonario de respaldo. Esto, a la larga, yo creo que se va a ir eliminando un poco el tema del papel. Estuve leyendo un poco estas reformas tributarias y laborales, y tienden a lo informático. Verán después las imprentas cómo se adecúan a esta disposición de AFIP. Yo creo que AFIP va a ayudar un poco y va
bueno, interponer alguna medida o algo que nos obligue todavía a imprimir. Por ejemplo, las impresoras fiscales, que son esas impresoras largas con los cositos redonditos a los costados, que están troquelados. Bueno, esas facturas todavía son válidas porque cuentan con un sistema diferente a la factura electrónica que se llama, que posee, mejor dicho, un código de autorización de impresión. Son facturas preimpresas como el controlador fiscal que tienen los supermercados, en donde esa factura no está conectada en línea con la AFIP, pero llevan una memoria fiscal que se le llama, en donde AFIP controla esa información cada vez que bueno, es como si le enchufaran un pendrive a la máquina, extrajeran toda la información y la pondrían en su base de datos. Pero, pero esto a la larga creo que también va a desaparecer. No así tiene toda la informática, ¿sí? Sí, incluso la Dirección General de Rentas también lo está haciendo. Están desapareciendo incluso algunos aplicativos que usábamos offline y se está pasando a realizar todo online, es decir, a través de internet. Sí, es verdad. Además de eso nos facilita la tarea, la carga de todo el papel a lo informático. De esta forma migramos todo directamente a lo informático y ustedes saben que al tener todo informatizado se descarga, se importa, se exporta y bueno, y todas esas mañas que se dan los informáticos para ayudarnos siempre a aliviarnos un poco el peso de la tarea operativa y dejarnos estudiar y analizar un poco qué es en definitiva la tarea del contador público y de todos los grados en ciencias económicas. Lo que es el pago electrónico, me preguntas, bueno, eso quedó obligatorio desde el pasado 1 de noviembre. Ya es obligatorio para todos. Ya se debe abonar a través de los volantes electrónicos de pago, débito automático en la cuenta o en una tarjeta de crédito. Sí, deberíamos prevenir, AFIP avisó con anticipación para que no nos volviéramos locos a la hora de que se implemente esta resolución. En teoría no. Obviamente todavía se cobra porque no es algo que se transforma de un día al otro, pero no deberíamos. Si nosotros nos queremos asegurar, el pago debe hacerse de forma electrónica. Si el RappiPago, Pago Fácil, Cobro de el medio que sea, nos cobra, corremos el riesgo de que AFIP, por haber dictado esa resolución, nos impugne el pago. Es decir, lo tome como no válido. O sea, hay que tenerlo en cuenta. No va a pasar eso, pero hay que tenerlo en cuenta. No, me quedaba solamente volviendo al facturero manual, hay que tener en cuenta también que se vencen, ¿sí? Porque uno le ha pasado que ha elaborado la factura y al momento de entregarla no prestó atención a que el facturero ya hacía un par de días que estaba venciendo, entonces quien va a recibirla te hace un freno porque no se recibe una factura que esté ya fuera del vencimiento. Bueno, mire, Jessy me acaba de hacer acordar una ventaja importante también de la factura electrónica, que es esto de que cada vez que se venza este CAI, este facturero, por así llamarlo, debemos ir a pedir otro. Y esto implica también solicitarle al contador un trámite, ir a la imprenta, gastar en un facturero, no es gratis como la factura electrónica, y bueno, lleva toda una tarea que para el que no está tan acostumbrado o no quiere realizarlo, se haga un poco engorrosa, siendo que el primero vence a los 4 meses y después nos lo dan por un año. Por más que no utilicemos todo este facturero, imagínense el que hace una factura mensual o dos. Realiza
en los primeros 4 meses de su monotributo entre 4 y 8 facturas. Y el talonario mínimo trae 50, es decir, desperdiciamos, ¿cuánto, Jessy? 42 facturas aproximadamente. Aproximadamente. Muy bien con las matemáticas. Oh, Desperdiciamos esa cantidad de facturas que la debemos anular porque esa factura no tiene más validez. La próxima ya nos la dan por un año, pero si hacemos 1 o 2 por mes, llegamos a 24. Y así iría pasando que quedarían montones de facturas sin utilizar. La factura electrónica no tenemos que hacer ningún trámite extra, solo realizarla y llevarla de buena manera. Y aparte, al tener el facturero manual, si se nos venció, quizás uno va a la imprenta y no es que te va a hacer todo express. Se tarda un tiempo demora y hay que pasar el pago, digamos. Claro, a lo mejor teníamos que facturar ahí mismo porque necesitábamos el dinero y no lo pudimos hacer. Además, otra cosa muy común, ¿quién no perdió el facturero? ¿Quién no? O el que no lo pierde lo acumula porque el contador le dice que lo debe tener 10 años. Entonces ven el mueble de la cocina y tiene una pila de factureros ahí de adorno que la mujer no sabe dónde meterlos. Claro. Así que imagínense, todo esto se aliviana y desaparece del mapa. Totalmente, bueno. Totalmente cierta. Perfecto, entonces, contador Mauricio Caluso, con nosotros en el área de Radio Tecnocicla, teléfono 154-212-901, en Chile, aquí en Catamarca. Así es. De todas formas, en poquito tiempo me voy a estar mudando nuevamente al estudio de mi querido colega, el contador Francisco Bederago. Vamos a estar juntos y así que, bueno, los esperamos en Lisandro de la Torre y La Rioja para cualquier consulta que tengan, que se acerquen y, bueno, vamos a ver si se las podemos solucionar. Perfecto, entonces. Y si no, escriben un mensajito por WhatsApp, 154-212-901. Puede poder ver entonces en su cuenta de este video y de paso aprender un poquito más sobre la factura de las personas. Tal cual, y bueno, le decimos a la gente, los que recién se han sumado, que hoy aparentemente es el último programa que nos va a acompañar Mauri aquí con su columna en este 2017, pero el año que viene firme, seguramente si cerramos el contrato, el año que viene lo tendremos aquí de nuevo. Por supuesto, quieren ver esas cositas nomás, viste, como el contrato de Messi, no. Por supuesto que me van a tener acá el año que viene, ayudando y colaborando un poco con los temas de economía, tanto social, familiar, doméstica, como le llamo yo, para ayudarlos en esto complejo que se nos da día a día. Bueno, hasta el 2018 será. Muchísimas gracias por recibirme siempre acá. Bárbaro. Muy bien. Sos un... Claro, se armó un lío importante, que sí, que vos me tenés que dar, que nos acordamos de vos, dijimos, hay que descargar la app. Gracias a ustedes.